Hola a todos y todas, bienvenidos a su podcast Estación Climática, un espacio que busca inspirar, movilizar e informar sobre el cambio climático de una manera más digerible, desde diferentes perspectivas, todas bajo el común denominador del respeto, tolerancia y vocación propositiva. Conecta con nosotros mientras exploramos las innumerables temáticas ambientales y climáticas. Antes de iniciar con nuestro primer capítulo, queremos agradecer la presencia de nuestro invitado, Yuri Hooker, y el apoyo recibido del colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático, quien da inicio a este proyecto. En este primer capítulo contamos con la participación de Yuri Hooker, quien actualmente se desempeña como especialista pesquero del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y cuenta con experiencia en descubrimientos de especies marinas, investigación y divulgación científica. Con él conversamos sobre la diversidad marina, importancia de las áreas naturales protegidas, desconexión del ser humano con el ecosistema marino y los retos y desafíos de la conservación. Listo, ahora sí, ya estamos. Ya, ahora sí, vamos. Bueno, buenos días, Yuri, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte el día de hoy junto a Albert Ponce y vamos a platicar de manera distendida sobre algunos temas relacionados a áreas marino-costeras principalmente y la importancia que tienen estas para el funcionamiento del ecosistema, los ecosistemas marinos. Albert. Eh, sí, a manera de distensión, Yuri, un poco para liberarnos y agarrar cierta mayor confianza, cuéntenos un poco las actividades, hobbies que ha adquirido o que ha desarrollado durante esta pandemia, durante estos 2 años que estaba en casa. Bueno, para alguien, buenos días ante todo, gracias por la invitación. Ante todo, alguien que le gusta los bichos, la investigación, etcétera, la verdad que no hay mucha diferencia entre la pandemia y otras actividades, ¿no? Porque cuando estoy en Lima o en mi casa, o sea, soy de poco salir y generalmente, bueno, ahí pueden ver atrás, tengo un montón de muestras, el microscopio y me dedico un poco a eso, a revisar mis animalitos, tomar notas, hacer descripciones, hacer los dibujos taxonómicos, etcétera. Entonces, como que en pandemia más o menos fue por ahí un poco. Por suerte, no me faltó también consultorías, ¿no? Temas de conservación, elaboramos la lista de las especies registradas por el Perú de peces, de crustáceos, ¿no? Varios tipos de consultorías que las tenía que hacer pues aquí en mi casa, entonces no me movía mucho, ¿no? Pero los 3 primeros meses de la pandemia sí fueron súper interesantes porque yo me fui al norte bueno, primero a Órganos, a la casa de unos amigos que me decían, oye, sí, quédate unos días aquí cuando llegues, mientras te instalas. Bueno, y me fui con todos mis equipos porque la idea era un viaje para tomar imágenes, fotografías para un nuevo libro que estaba haciendo. Entonces llego a los órganos, me instalo en la casa de los amigos y al día siguiente pues empieza la encerrona, ¿no? Entonces me tuvieron que aguantar durante un mes. Wow. Yo creo que me moría de vergüenza de haber llegado ahí por 3, 4 días y al final no podía salir pues ni a la calle. Pero luego, bueno, y me metí a bucear pues en las noches, ¿no? Cuando ya los soldados, la policía se había ido, como la casa estaba frente al mar, entonces y no había nadie, pues entonces me ponía mis equipos, todo, con las luces apagadas, entraba al mar, aleteaba y cuando ya estaba lejos de la playa, me hundía y recién encendía las luces, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer algunas de las fotos, ¿no? Pero después conversando por teléfono con un amigo, un pescador que vivía en Cancas, me dice, oye, yo tengo acá una casa desocupada, si quieres, vente, ¿no? Entonces el problema era cómo moverme, ¿no? Entonces había unos pescadores en
órganos, pescadores de caña, que habían sacado su permiso para ir a pescar a diferentes playas, porque eran pescadores, ¿no? Entonces yo estaba con mi camioneta, entonces me dicen, oye, ¿no quieres ser nuestro chofer? Entonces también tuve mi permiso de pescador, pero en este caso yo era el chofer y los llevaba a pescar, y empezamos a movernos, ¿no? Entonces, no sé, nos íbamos pues a Punta Sal, ellos se quedaban a pescar, y mientras ellos pescaban, yo aprovechaba de meterme a bucear y tomar las fotos, ¿no? Finalmente me mudé a la casa de mi amigo pescador en Cancas, y ahí ya me quedé los otros 2 meses más, ¿no? Porque hablé con la Marina, me dieron permiso también para hacer mis actividades, así que todo bien, hasta que pude regresar a Lima, ¿no? Llegué a Lima, me fui el alcalde de Santa María del Mar me dice que quería hacer un libro sobre Santa María, donde incluía la parte submarina, así que llegué y me fui un mes más a Santa María del Mar, estuve hospedado ahí en un hotel que hay en el lugar, y ese mes estuve escribiendo el libro, también salí a bucear a tomar fotos, etcétera. Entonces, y se hizo también este libro, ¿no? Entonces, bueno, en realidad he estado súper ocupado en pandemia, como fue, ¿verdad? Y otra cosa interesante también porque también me contaban si he conocido nueva gente, nuevos amigos, que de hecho pues en el norte hubo bastante, pero un dato curioso fue pues que yo ya estaba un montón de tiempo sin pareja, ¿no? Y resulta que una chica que es diseñadora de modas, que tiene una marca de ropa endémica, quería hacer una línea de ropa como esta de acá, por ejemplo, ¿no? Que son unos fibros marinos, con temas marinos, porque esta línea de ropa, cada prenda tiene una historia y tiene un trasfondo científico con información, etcétera, ¿no? Entonces me llama, no nos conocíamos, nunca había sabido de ella, me dice, hola, ¿qué tal? Mira, estoy entrevistando a algunos científicos, en este caso tema marinos, para mis prendas, ¿no? Y así, mira, qué interesante. Bueno, nos pusimos a conversar, la entrevista de 1 hora se hizo como de 4 horas, y seguimos conversando todos los días. Me vine a Lima, seguíamos conversando, y bueno, pues ahora somos novios, ¿no? Qué productiva esa pandemia, Yuri. Sí, sí, totalmente. Qué Qué interesante lo que bueno. nos cuentas. Imagino que llegaste del norte con un montón de muestras, ¿no? Para investigar. Ya me imagino que tu carro habrá estado repleto de ellas. Sí, de hecho que sí, pero más o menos también porque, o sea, yo no había pensado quedarme tanto tiempo, tenía mis frascos, y las muestras se colectan y se conservan en alcohol. Pero tú sabes, pues, cómo fue el tema del alcohol durante la pandemia. Entonces, fue una tragedia porque tenía las muestras, tenía los frascos, pero no había alcohol en ninguna parte, ¿no? Entonces, terminé comprando cañazo para meter ahí las muestras, ¿no? Y bueno, pues ahora ya tengo ahí varias pescadito chado y chado, ¿no? Así como un guachado, pero de otros bichos. Macerado de tiburón martillo. No, animales muy grandes no conservo porque no tengo frascos tan grandes, pero más que todo ahora estoy trabajando más en invertebrados, ¿no? Lo Mm. que pasa es que yo cuando inicié mis investigaciones, ya desde el colegio, desde la universidad y ya mis primeros años de investigador, yo me dediqué a trabajar con peces, ¿no? En el Perú se han trabajado mucho los peces, han habido, a partir de los años 60, que ahí el boom de la pesquería, hubo mucho dinero y enfoque para investigar el mar peruano, pero más que todo desde el punto de vista pesquero, ¿no? Entonces, si bien se han estudiado muchísimo los peces peruanos, hay un grupo de peces, los pequeñitos, los crípticos, los que viven entre las piedras, los que nadie se los comen, que están prácticamente sin investigación, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a bucear al inicio de la carrera, me doy cuenta que habían muchos peces que no estaban registrados para el mar peruano, que estaban ahí, que existían en otros países, pero no están en la lista de especies, ¿no? Entonces yo empiezo a trabajar con peces. Pero llega un momento en que ya, o sea, en aguas poco profundas, donde buceamos, todos los peces que encontraba ya eran conocidos, y como que ya no había mucho que hacer, entonces ya me empiezo a enfocar en los invertebrados, que es a lo que más trabajo ahora, ¿no? Obviamente que si estoy buceando y encuentro por ahí algún pececito que nunca lo he visto,
pues se colecta, se fotografía, etcétera, y por ahí van saliendo de vez en cuando algunos nuevos registros también para el Perú, o incluso un par de nuevas especies que estamos trabajando ahora. Qué interesante lo último que nos cuentas, Yuri. Había leído seguramente algún tiempo atrás, ya unos meses, que habías descubierto, me parece, una nueva especie de elasmobranquio, ¿puede ser? No, no, de las poblaciones yo no, o sea, sí, sí hay hay un nuevo registro para el Perú, nueva especie para el Perú de las poblaciones, sí, sí, hay una raya de profundidad, Mm. que la descubrieron, la describieron unos colegas, sí, en aguas profundas eso es una locura, ¿no? Yo cuando trabajo en el IMARPE, participo en algunas expediciones, o cruceros de pesqueros siempre, ¿no? Con redes de arrastre de profundidad a 1.500 metros de profundidad, y salían un montón de especies que no estaban registradas o potencialmente nuevas especies para la ciencia, ¿no? Y las rayas eran un grupo súper complejo, porque a pesar de ser grandes y no tan difíciles de identificar, había muchas de las que colectamos, casi la mitad de las que colectamos, que no podíamos identificarlas porque muy probablemente eran nuevas especies, ¿no? Y esta que ha sido descrita, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Pero hay más. El problema es que como muchas de estas rayas son bastante grandes, no había forma de colectarlas. Entonces, usualmente le tomábamos muchas fotos, por ahí se sacaba la mandíbula y se guardaba, ¿no? Esas muestras deben de estar en el IMARPE, pero los especímenes finalmente se tenían que descartar, pues porque pesaban, no sé, pues, 30 kilos, o ¿dónde se guarda un animal de ese tamaño, ¿no? Harto cañazo para guardarlo. Sí, bueno, en instituciones que trabajan principalmente en biodiversidad, en taxonomía, en identificación de especies, en los museos de otros países, cuando hacen un crucero de este tipo, como el objetivo es descubrir nuevas especies, pues llevan tanques enormes con alcohol, con formol, con lo que se necesite para especímenes grandes, no importa qué tan grande sea, se tiene, ¿no? Pero como estas expediciones son o sea, las que se hacen en Perú, los de IMARPE, son más con fines pesqueros, entonces lo que les interesa más es saber de las especies que salen, cuáles pueden ser comidas, cuáles son interesantes y cuáles pueden sostener una pesquería, ¿no? Entonces, a mí no me interesa tanto el tema pesquero, y yo más bien con o sea, cuando sacan la red de arrastre, ellos separan las especies potenciales o comerciales, y todo el resto, que es la basurita que se va a ir al mar, es lo que a mí realmente me apasiona y me gusta, porque ahí están todos los bichos raros que te puedes imaginar, ¿no? Ah, justo tocando el tema de la pesca, Yuri, ayer o anteayer salió un artículo en Gestión donde justamente mencionaba de que la pesca industrial, principalmente de China, eh, aparentemente nuestras 200 millas, pues justamente pescaba en el límite, ¿no? Como que apagaba sus sensores, encendían las luces, atraían a los peces, capturaban, pero lo hacían pasar como si fueran de aguas internacionales, y que se estiman que aproximadamente son 50.000 toneladas de pota del año. Eso representa casi el 10%. Un poco, no sé, usted conoce de cerca la situación, lo ha visto, entiendo que Eh, ha estado casi vinculado con el tema de los pescadores. Sí, pero no hay que centrarnos solamente en este problema de los barcos chinos. O sea, el real problema que tenemos en el Perú es la pesca ilegal dentro de nuestras aguas por la propia flota nacional, ¿no? Porque siempre se dice, sí, por ejemplo, muchas veces los pescadores ilegales dicen, sí, a nosotros nos presionan, pero no hacen nada con con la pesca ilegal internacional, los chinos, ¿no? Entonces, de hecho, es un problema bastante serio la flota china que opera en el borde. Tienen embarcaciones más pequeñas que pescan sin tener o sea, sistemas de ubicación, ingresan a aguas territoriales, salen, ¿no? Y de vez en cuando la Marina se le ocurre llegar por ahí, pues simplemente huyen y está, ¿no? Pero tenemos problemas de pesca ilegal a todo nivel, desde la orilla del mar hasta las 200 millas, ¿no? Y mucho de esto está sustentado, ocurre, porque hay un sistema sumamente corrupto en el manejo de las pesquerías en el Perú, ¿no? O sea, la misma flota industrial muchas veces captura anchoetas pequeñísimas en 60, 70%, por ejemplo,
del volumen capturado, a veces incluso más, que está prohibido, no debería de ser más de 10%, ya lo mucho 20%, pero esto se excede todo el tiempo. Y yo tengo muchos contactos de pescadores que nos escribimos y me dicen, miren, estamos sacando un montón de peladillas, y le dicen a la anchoveta chiquita, pero curiosamente cuando esta anchoveta llega a las plantas procesadoras eh, de pescado, para harina de pescado, resulta que ya solamente hay 10 o 20% de juveniles, ¿no? Entonces hay este mito, este chiste entre los pescadores que la anchoveta pues tiene una magia porque dentro de las bodegas de los barcos siempre crece, ¿no? Entonces, y obviamente esto está sustentado por un sistema de corrupción, tanto de los que tienen que estar en el mar cuidando la pesquería, en la embarcación, los dueños de las empresas, en las plantas de procesamiento, etcétera, ¿no? También tenemos una flota de arrastre de orilla en el norte que es totalmente ilegal, está prohibido hacer pesca de arrastre dentro de las 5 millas, pero sin embargo hay una flota de más de 100 embarcaciones que operan en el norte a vista y paciencia de todo el mundo, la Marina nunca las ve, ahí están, todo el mundo las ve menos las autoridades, ¿no? Hay tráfico de pescado desde el Ecuador. Desde el 2014, por ejemplo, está prohibida que se construya una embarcación más porque ya la flota artesanal está sobredimensionada, pero sin embargo, desde que se hizo la prohibición hasta ahora, pues casi se ha triplicado el número de embarcaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esas embarcaciones tengan permiso de pesca, tengan matrícula, ¿no? Muchas de estas son clonadas, o sea, tienes 4 o 5 embarcaciones con la misma placa, por decirlo de alguna manera. ¿Quién da los permisos? Pues ya es obvio. Embarcaciones que tienen bodegas con capacidades enormes, en los papeles aparecen con que tienen la mitad pues, de la capacidad de bodega, ¿quién le da esos permisos, no? O sea, nosotros ya sabemos hacia dónde pues apunta todo este sistema de corrupción, ¿no? Incluso recordemos que hace unos años en el Perú fue capturada el barco factoría más grande del mundo, considerado pues un barco pirata, ¿no? Que va cambiando de nombre y de bandera todo el tiempo. Es un barco que hace unas pesquerías pues enormes, gigantescas, ilegales, y fue capturado en el Perú, fue a puerto, y después de un tiempito ahí capturado, por arte de magia, aparece con bandera peruana y fue liberado. Se escaparon del Perú y mientras hacían las investigaciones, pues ya están en aguas internacionales, ¿no? Entonces, todo eso es el verdadero problema de la pesquería en el Perú, ¿no? Si no hubiese todo este sistema corrupto, las leyes que con mucho esfuerzo se logran, pues se cumplirían, pero mientras tengamos este sistema de funcionamiento de corrupción, estamos fritos, ¿no? Entonces los chinos no es nuestro único problema, ¿no? Y no es el más grande tampoco. Qué interesante, Yuri, lo que nos cuentas y esta falta de control y de monitoreo en la anchoveta, ¿no? Que es nuestro recurso estrella en el país. eh, Se me vino a la mente el caso de la pesquería de centolla en Alaska principalmente, donde justamente por controles gubernamentales de ver que los stocks no estaban en cantidades saludables, automáticamente se canceló la temporada de pesca de este año sin importar el impacto, digamos, económico que tenga, porque saben que más allá de este impacto económico parcial, hay un impacto ecosistémico mucho más profundo, ¿no? Y que está entrelazado con otras especies y que puede justamente sostener esta pescadería a largo plazo. Ujú. Bueno, ese sistema, por más que en el papel todo el tiempo se comente, ¿no? Y se diga que la pesquería de la anchoveta es una pesquería basada en principios ecosistémicos y ¿no? Y por eso es que se sostiene en el tiempo. Eso es totalmente falso, tal vez inexacto, vamos a decirlo, ¿no? Y claro, o sea, tienes una pesquería que se sostiene en el tiempo, entonces se dice, no sé, por ejemplo, tenemos 6, 7 millones de toneladas estimadas en el mar,
este año vamos a capturar 3 o 4 millones de toneladas, por decir un número, ¿no? Que es o sea, los que van a quedar es lo suficiente como para que la especie nuevamente se recupere, y por ahí más o menos es como se está manteniendo la pesquería. Pero es un manejo netamente pesquero, o sea, ¿cuánto puedo pescar hasta el límite a la especie para que esta especie no desaparezca y los que quedan puedan reproducirse y pueda recuperarse esa población que nos interesa pesquera, ¿no? Pero ¿por qué digo que no es ecosistémico? Porque el ecosistema está duramente golpeado, ¿no? Y uno de los mejores monitores para entender esto son las aves guaneras. Las aves guaneras, ¿no? El pelícano, piquero, guanay principalmente, son especies que se alimentan casi exclusivamente, sí, casi exclusivamente de anchoveta, ¿no es cierto? Las aves guaneras en su conjunto, antes del inicio de la pesca industrial, tenían una población aproximada en el Perú entre 40 a 50 millones de individuos. Esa era la cantidad de aves guaneras que existían en el Perú. Cuando empieza la pesca de la anchoveta, o sea, la pesca de su alimento, estas poblaciones empiezan a caer muy rápidamente, ¿no? En la actualidad tenemos solamente entre 3 a 4 millones de aves guaneras en el país, o sea, menos del 10% del histórico, ¿no es cierto? Entonces, si esta pesquería fuera una pesquería pensada pues de manera ecosistémica, o sea, pesco pero le dejo al ecosistema lo que necesita, que hablemos pues de un 50% de la disminución de las poblaciones de aves, ya sería un impacto enorme, pero estar hablando que tenemos 10% o menos de las aves nos indica el impacto gigantesco sobre este recurso y de todos los animales que viven de ellos, porque no solamente pues, son aves marinas, son los delfines, los lobos marinos, un montón de peces, como por ejemplo el bonito, ¿no? El tiburón zorro, la misma pota, porque la pota en el borde entre aguas oceánicas y la corriente del Perú pues se alimenta muy abundantemente de anchoveta, entonces hay un impacto ambiental sumamente fuerte, ¿no? Pero el manejo de la pesquería es así, es orientada a que siga surtiendo a esta llamada, como tú dijiste, la pesca bandera del Perú, pero bandera para 4 o 5 empresas industriales que son los que obtienen los beneficios. Bueno, el Perú tiene sus impuestos, pero el costo para otras pesquerías artesanales es enorme, ¿no? Y las pesquerías de las que nosotros, como personas, como peruanitos, que comemos nuestro ceviche y demás, dependemos, no tiene nada que ver con la pesquería de la anchoveta, porque ni siquiera les interesa meter anchoveta al consumo humano directo. Nosotros dependemos de la pesquería artesanal, que está sobredimensionada, y pesca ilegal, informal también muchísima. Entonces, el Perú, el mar peruano, que alguna vez lo consideramos pues el más rico del mundo, hace rato ya ha dejado de serlo, ¿no? Casi el 30% del pescado que se consume en el Perú, o tal vez ahora un poco más, es pescado importado, ¿no? Principalmente tilapia y bass, ¿no? También jurel chileno, ¿no? Entonces, no, no nos damos abasto para cubrir nuestro propio mercado con la pesquería. Eh, Bien, Yuri, y de acuerdo al panorama que nos cuenta que la problemática ciertamente está clara, ¿hay solución? ¿Ves soluciones por la parte sobre qué caminos ver las soluciones? ¿Son las La, capacidades? ¿Son el entorno institucional que debería de cambiar? la solución es una, pero en un país con tantos problemas morales como el Perú es sumamente complicado, ¿no? Porque el gran problema en muchísimos de los campos en el país es la corrupción, ¿no? Que está enquistada de una manera, pues, en todas las instituciones, ¿no? Instituciones públicas, en militares, e incluso en la conciencia nacional, ¿no? Mucha gente dice, bueno, todo el mundo roba, si yo también robo, no tiene nada de malo, ¿no? O ¿por qué yo no voy a robar? Entonces, necesitamos un cambio muy profundo, por un lado de la educación, pero la educación, pues, es a largo plazo,
pero por otro lado, un sistema de limpieza de la corrupción que tendríamos que tener, pues, un presidente y un congreso y ministros, todos excepcionales moralmente, para poder enfrentar la magnitud de este monstruo de la corrupción en el país, ¿no? Entonces, el día que eso ocurra, pues, pero según lo que estamos viendo, cada vez estamos peor, el pueblo, no hablo de Lima, sino el pueblo que más sufre de este impacto, ya explotó y la cosa se va a poner muy fea en este 2013, peor aún pues cuando la solución para un gobierno que parece pues que se ha acomodado a lo de siempre, pues es la represión, ¿no? Entonces, la represión a balas, que es lo peor, ¿no? Entonces esto va a generar más insurgencia, más extremismo, la cosa se pone muy, muy fuerte, pero es un momento histórico también en el cual se podría cambiar las bases conceptuales del manejo del país, ¿no? Ojalá. Sí, y Yuri, quisiera seguir con lo que comentó, porque recuerdo haber leído justamente un artículo donde justamente miden el tema de la honestidad comparativa a nivel de distintos países y el resultado arrojó justamente que nuestro país era uno de los con un comportamiento menos honesto. Eso se puede explicar el tema de la Totalmente. corrupción. Y masivo. Yo quería conectar con el tema digamos, su persona es un poco mayor que nosotros, quizás vivió la etapa de los 80 de los 90 entonces, y posteriormente en los 90 principalmente se hicieron esas reformas que sí o sí se necesitaban, Ujú. y digamos, era una situación quizás más complicada que la actual. Eh, Ve que, digamos, este panorama en el que estamos puede arrojar una solución como en su momento se dio, se avisora un cambio, digamos, estas reformas que son necesarias, que ya se vienen conversando, ¿no? Desde varios, el tema educativo, el tema judicial, el tema administrativo, todas esas reformas que del sistema de salud y etc. Ve que este panorama puede arrojar, como se vio en los 90, donde estábamos casi como un país prácticamente quebrado, que cambió su rumbo a nivel económico, ciertamente, pero este panorama poco así, lo avisora así. Mira, a veces nosotros pensamos que la época de los 80 fue la peor en el país, ¿no? Y posiblemente, pues, de alguna manera sí lo fue. Entonces, el terrorismo y la contraofensiva del gobierno, sobre todo pues, en la época de Alan García, que generó unas matanzas enormes, fue realmente terrible, ¿no? Tenemos alrededor de 60.000, 70.000 muertos en este periodo y casi la mitad es por terrorismo y la otra mitad es por el propio Estado, ¿no? Y con muchos inocentes, además inculpados. Y ahora pues vemos cómo funciona un poco la cosa, ¿no? O sea, te pones a mí, te mato y eres terrorista, ¿no? O sea, se ha aprovechado también un poco este panorama, ¿no? Entonces, los que hemos vivido los 80, a mí me tocó estudiar en universidad pública, además, durante los 80 hice mi carrera en casi 9 años, porque era puro huelga, así, era terrible. Entonces, hemos vivido ese periodo donde además todos éramos pobres, ¿no? O sea, no había forma de surgir en un país realmente destruido bueno, la corrupción estaba también y también todo este tema del terrorismo, ¿no? Pero en los 90, como mencionas, pues se hace un cambio drástico, se toman las medidas que se tenían que tomar a pesar de que eran sumamente duras. Se hizo un gobierno inicialmente tecnocrático, era gente, no eran políticos, eran especialistas que solucionaban problemas, pero finalmente pues este sistema empezó también a ser utilizado ya para la corrupción, porque tenían todo bajo control y finalmente terminó pues en uno de los gobiernos más corruptos hasta ese momento, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido luego, desde mi punto de vista, ¿no? Es que el país que salía de esta sobrevivencia de la época de la guerra terrorista
que ya estaban como que muy traumados de esto, entramos a un sistema donde las esperanzas de un gobierno diferente resultaban ser, pues, defraudar con corrupción, con manejo de políticos a cambio de beneficios, asesinatos también, ¿no? Desaparición de contrincantes políticos, etcétera. Y luego empiezan a aparecer los mesías, ¿no? El Perú que quería algo diferente, algo del pueblo, y aparecen pues los charlatanes que le rezan a los sapos, que yo soy ¿cómo se llama? Descendiente de los incas, y gana uno, viene después el otro, el militar reivindicado también, y todos empiezan a ser unos tremendos ladrones, y la gente que ya desde el terrorismo tenía esta actitud de me salvo yo primero, mi familia, y después veo qué pasa, ya entra también en esta nube de que, o sea, todos son corruptos, todos roban, yo no voy a hacer nada por nadie, solamente por mis propios intereses, ¿no? Y en un sistema social basado no en la colectividad, sino en la supervivencia propia, ¿no? Y no creerle a nadie, pues es donde se aprovechan realmente los corruptos, ¿no? Y los grupos de poder son los mismos, no importa los candidatos que ganen, los que están atrás siempre son los mismos, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos. Ahora mismo estamos viendo cómo alguien que era acusado de terrorismo ahora es pues casi una santa inmaculada y todos y estos grupos de poder están detrás, ¿no? Entonces, tiene que haber un gran cambio, pero no un gran cambio pues con un radical, como los que hemos tenido, pero que ahora aquí dice que va a fusilar a todos, sino que necesitamos realmente gente honesta, gente que quiera trabajar por el país, que quiera enfrentarse a estas mafias, ¿no? Porque el que aparezca como un político que es peligroso para estos grupos de poder, pues lo van a destruir, ¿no? Miren, miremos nomás cómo fue el último candidato, ¿no? O el presidente ahora pues preso, bueno, uno más, también, o sea, de hecho se sabía que no estaba preparado para el cargo, nadie tenía idea de si iba a ser corrupto o no, pero finalmente la gente termina votando por él para evitar lo de siempre, ¿no? Bueno, terminó pues formando también su propio sistema, ya está afuera y nuevamente retorna al poder lo de siempre, ¿no? ¿Cómo salir de eso? ¿Quién se anima a enfrentar estos grupos de poder y realmente inducir al país en un sistema pues honesto? No sé, la verdad que no tengo idea cómo se puede hacer, pero que lo necesitamos, ¿no? Y bueno, y la pesquería, si el mar es solamente un puntito de todo el drama social y ambiental que tenemos en el país, ¿no? Mira nomás lo que está tratando de sacar el Congreso, que las tierras o los bosques que han sido otorgados para la supervivencia de los grupos humanos no contactados, que sean vulnerados para que puedan entrar pues todas las mafias de la madera y narcotráfico, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son los que mueven eso? El Congreso, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber pues, y eso es un solo ejemplo, pues, minería y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a haber descontento social cuando estos políticos son mercenarios de los intereses económicos de grupos, por un lado de poder y por otro lado ilegales también? Acción. Genial, Yuri. Ya estamos por acá de vuelta. Y continuando con lo que veníamos platicando, el Perú con la aprobación de la dorsal de Nazca tiene protegido el 8% de su superficie oceánica. Hace poco se firmó el Acuerdo de Montreal, que busca que el 30% del planeta esté bajo condiciones de conservación o de protección, ¿no? ¿Qué tan factible es lograr esta protección, es decir, el 30% del mar peruano, sabiendo de que solamente nos quedan 8 años, ¿no?, para llegar a esta meta? Bueno, mira, si nosotros fuéramos un país donde la conciencia ambiental, como debería ser, es lo prioritario, lo veríamos como posible, ¿no? Vecinos
nuestros lo están logrando, pero en el Perú la cosa está muy difícil. Aquí recordemos que somos un país de conciencia más bien extractivista, ¿no? Y se dan prioridad y mandan en el país, pues, las empresas, ¿no? Y esto ha sido clarísimo cuando se ha querido crear áreas naturales protegidas acá, por ejemplo, el mar tropical del Perú, que los que se han opuesto son la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, y el Estado siempre ha dicho: sí, señores, no se molesten, no vamos a hacer nada, ¿no? La dorsal de Nazca es un área protegida en el papel nada más, porque los pesqueros en este caso no querían, y dijeron: bueno, la única forma de que se pruebe es que los 1000 primeros metros desde la superficie hasta los 1000 metros de profundidad sigan abiertos para todo tipo de pesquería industrial y todo, o sea, ahí no es área natural protegida. Entonces, área natural protegida recién a partir de 1000 metros de profundidad, donde obviamente casi nadie llega, pero donde se va a poder seguir pescando bacalao de profundidad, que es una pesca con espinel. Esta era una oportunidad, por ejemplo, para esta especie, de por lo menos tener ese lugar como una reserva de reproductores para que pueda seguir la pesquería en otros lugares. Pero no, tampoco, también está permitido. Es decir, puedes seguir pescando lo que tú quieras en este lugar y tú puedes conservar el agua y bueno, lo que puedes encontrar pegado en las rocas a 1800 metros de profundidad, que es la profundidad mínima del fondo en este lugar, ¿no? Entonces, en realidad solamente políticamente es lindo decir: ah, tenemos esta área protegida, pero en la práctica no se está protegiendo pues mucho, ¿no? Porque recordemos que si nosotros creamos un área marina protegida como la dorsal de Nazca, y es un área protegida de verdad, estamos protegiendo el ecosistema pelágico de superficie en aguas oceánicas, que es una oportunidad. De ahí hay tiburones, pericos, un montón de especies que tienen pesquerías, y en este lugar se podría evitar, y por lo menos tendríamos un pedacito de mar donde estos animales están libres, pueden reproducirse, pueden alimentarse sin la presión de las pesquerías, pero no, ¿no? Y en aguas profundas, o sea, deben de haber cosas maravillosas, como pueden ser estas montañas a más de 1800 metros de profundidad, pero nuestras capacidades de llegar ahí son pues mínimas, ¿no? Y además en el Perú no tenemos ningún tipo de amenaza a ecosistemas en aguas tan profundas, porque no tenemos pesquerías en aguas a más de 1500 o 2000 metros de profundidad, no hay minería en aguas profundas, tampoco hay explotación de petróleo de esas profundidades, o sea, da casi lo mismo que esté protegido o no esté protegida, ¿no? Solamente el hecho de repente de orientar investigaciones a este lugar, ¿no? Esa sería como que la única diferencia. Ahora, como me gusta hacer pinchaglobo, se dice pues el Perú tiene 8% de mar protegido, ¿no? Y si quitamos la dorsal de Nazca, pues nos va a quedar el 1.8 que teníamos antes, que en realidad tampoco existe, ¿no? O sea, tenemos la Reserva Nacional de Paracas, tenemos Islas Islotes y Punta Guaneras, tenemos la Reserva Nacional de San Fernando, pero recordemos que todas estas áreas naturales protegidas están orientadas a proteger lo que hay en superficie. El principal objetivo de conservación son las aves guaneras, ¿no? Porque es además una industria, ¿no? Se extrae el guano, los lobos marinos que salen del agua, están ahí, los pingüinos, todo muy chévere, pero no hay ni un solo esfuerzo de conservación de la biodiversidad submarina, de los peces que viven ahí, de las especies endémicas, o sea, nada, o sea, el agua está ahí, ¿no? Lo que se protege, por ejemplo, que entre una bolichera a pescar dentro de este lugar, eso está bueno. Pero por ahí también, por ejemplo, se manejan, no se prohíben la extracción de pulpo o de chitas, ¿no? Entonces, de erizo de mar, que son especies pesqueras, porque no salimos de ese rollo, siempre somos pesqueros, pesqueros. Entonces, se ha logrado, no por el CERNAM, porque el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas no lo puede hacer, porque no es su jurisdicción según nuestras leyes, no pueden proteger lo que está debajo del agua. Entonces tienen que llegar a acuerdos con el Ministerio de la Producción para implementar planes de manejo específicos en un área natural protegida un poco diferente de ciertos recursos pesqueros.
¿no? Pero siempre estamos dándole vueltas a pesquería. Pero biodiversidad, especies amenazadas, especies endémicas, comunidades biológicas, esos conceptos no existen en nuestras supuestas áreas marinas protegidas o áreas naturales protegidas como área marina. A diferencia de lo que sí existe, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, en bosques, en la sierra, en humedales, ¿no? Donde es integral, ahí no importa si es una plantita chiquita por ejemplo, las orquídeas, ¿no? Las orquídeas no tienen interés en comercial, pues, industrial, ¿no? Pero hay especies amenazadas, especies endémicas, especies protegidas por el Estado que nadie las puede tocar, etcétera. Pero eso en el mar no existe. Entonces, en la práctica tenemos cero mar, cero agua protegida en el mar peruano. Entonces, del 30% estamos bien lejos. Del 30%, según lo que nos cuenta Yuri, nos falta el 30%. Qué triste saber esto en verdad y también llama la atención cómo de manera transversal estamos tratando el mar como tratábamos antes a la Amazonía, ¿no? Como nuestro centro de abastos, como nuestra gran alacena donde vamos, tomamos algo, porque todos son recursos, no vemos absolutamente nada de biodiversidad, porque claro, no lo vemos, ¿no? No estamos, o no tenemos esta relación de disfrutar quizás algunos deportes acuáticos como el snorkel, como el buceo, que nos permitan descubrir este mundo marino. Yo cuando descubrí el mundo marino en verdad me volví loco, sentí que es lo más cercano que tenemos dentro de este planeta que puede ser o que puede llevarte a otro planeta, porque absolutamente todas las leyes funcionan de manera distinta y de verdad que cambió muchísimo mi perspectiva sobre, no solo sobre el mar, sino sobre los ecosistemas acuáticos, ¿no? Y por ahí hay muchísimo que trabajar. Y hablando justamente de las reservas marino-costeras, marinas, ¿en qué está ahora la propuesta del mar tropical de Grau? ¿Qué cabos hay que desatar? ¿Cómo podemos hacerla más viable? Que claro, si bien como comentas hay un tema de control y de permisos bastante grande, es eventualmente mucho más fácil proteger un área y evitar que entren bolicheras y que tengamos, digamos, al menos pesca selectiva, a que las bolicheras y las pesqueras de arrastre nos continúen depredando los fondos marinos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿en qué situación está? Este proyecto ya ha sido presentado como 5 veces a 5 gobiernos diferentes y en todos han sido rechazados por el mismo motivo, ¿no? La Sociedad Nacional de Hidrocarburos no quiere, no encontramos la forma, mil excusas y finalmente no se puede, ¿no? Y en parte el expresidente Ollantaytamala pues tiene culpa de esto, ¿no? Porque antiguamente el Ministerio de Agricultura, a través del INRENA, era el que creaba las áreas naturales protegidas, no sin prácticamente, o sea, sí había opinión técnica de otros ministerios, pero se hacía de manera directa, ¿no? Cuando en el 2010, si no me equivoco, se crea el Ministerio el Ministerio del Ambiente, se esperaba que continúe siendo así. Pero luego, con el paquetazo ambiental pues, de Ollanta, se establece que para que se cree un área natural protegida, debe haber consenso entre todos los ministerios, ¿no? Si hay un ministerio que no quiere, pues no se crea. Entonces ahí tenemos el problema que siempre va a haber pues minería, siempre va a haber forestales, hidrocarburos que van a estar oponiéndose, ¿no? Y esto en el mar ha sido clarísimo. O sea, si la sociedad de hidrocarburos no quiere, por tanto el Ministerio de Industria tampoco quiere, pues el presidente y todos los otros ministerios se quedan con los brazos atados, ¿no? Ahora, yo pienso que yo no soy especialista en leyes o en temas constitucionales, pero, bueno, de repente ahí pues donde estamos trabajando en la Sociedad Nacional en la Sociedad Peruana, ay, se me fue, en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ahí son especialistas en este tema, me podrían dar la razón o no. Yo creo que si
un presidente establece que para el país hay algo que es prioritario, ¿no? Por ejemplo, como cuando un cierto lugar se dice, miren, esta área es de prioridad nacional para la defensa del Estado y por tanto se hace intangible, nadie entra aquí, solamente los militares, ¿no? Y se crea, ¿no? Entonces, establecer que la creación de esta área natural protegida es prioritario para el país, porque recordemos que de Piura y Tumbes vienen el 60% de los alimentos marinos del país, hay un montón de pesquerías que dependen de esto, y si no tenemos como país la capacidad de enfrentar la pesca ilegal, pues que la creación de esta área se haga como prioritaria, ¿no? Para el país y al margen de lo que digan los otros ministerios, etc. Yo creo que puede funcionar por ese lado, ¿no? Ahora, en este momento se ha vuelto a hacer una revisión al expediente. Le hemos agregado un montón de nueva información científica, porque obviamente entre un gobierno y otro van saliendo más publicaciones, hay más sustentos ecológicos para crear el área protegida. Y finalmente tenemos un expediente que, como me comentaba un señor ya bastante mayor que ha trabajado en muchas áreas naturales protegidas, nunca se ha tenido un expediente tan bien sustentado para la creación de un área natural protegida. Esta es una de las que mejor sustento tiene, ¿no? Pero sin embargo, hasta ahora no sé, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un expediente nuevamente revisado, con información y todo, y está listo. Bueno, todavía hay que hacer talleres de socialización que siempre se hacen con las poblaciones aledañas, y está listo para nuevamente el próximo año ya ingresar al gobierno, que nuevamente sea revisado por el Consejo de Ministros y se determine si va o no va, ¿no? Entonces, bueno, todavía no sabemos ni siquiera si vamos a tener gobierno, quién va a ser presidente, ni nada el próximo año, pero bueno, cuando venga algo, entonces nuevamente va a ser ingresado, y esperemos pues, que las condiciones políticas prioricen la conservación, la pesca artesanal, a los intereses industriales, ¿no? Que es algo que venimos esperando desde el 2010, cuando presentamos la primera propuesta para que esta área sea protegida, ¿no? Entonces, ya han venido un montón de expedientes y hasta ahora nada. Eh, Muchas gracias por su pregunta, por la respuesta, Yuri, en la parte final. Eh, yo quería reseñar el tema de justamente cómo tenemos o sentimos lejanos ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la biodiversidad lo sentimos lejano, el tema del mar lo sentimos lejano, y justamente Francisco comentaba de que él llegó o se ha vuelto un apasionado del mismo. Y un camino de estos son los documentales, ¿no? Eh, Usted protagonizó, fue parte del equipo que desarrolló este documental que es muy apasionante sobre el Pacífico. Y hace poco también ha salido este año han salido películas justamente que ponen en el core justamente el agua, ¿no? Como si nos vamos a películas taquilleras, por el ejemplo de Pantera Negra, ¿no? Donde justamente menciona el tema del agua, pero también Avatar, ¿no? Hace poco salió, y la forma como representa y muestra el valor del agua que tiene. Entonces, mi pregunta sería, Yuri, cómo estas alternativas comunicativas, documentales, películas, pueden ayudarnos a sentir o a volvernos más próximos el tema del mar hacia nosotros y valorarlos como lo que es, ¿no? Como es una parte esencial para la humanidad en sí. Mira, los humanos nos dividimos en tres grandes grupos, ¿ok? Uno son los grupos de poder, que nunca van a entender nada y que solamente les interesa la avaricia, ganar dinero, ¿no? Luego tenemos un segundo grupo de humanos, que son los que hacen cosas, los que la luchan, los que se preocupan, los que están buscando información, los que cada vez aprenden más, los que dan aportes, los que generan conocimiento. Y luego hay un tercer grupo de humanos, que es incluso muy importante en porcentaje, que son los que no les interesa nada, los que se dejan llevar por la corriente, los que se creen todos los memes, los que se creen todas las conspiraciones, etcétera, ¿no?
Entonces, y hay una película que para mí es genial, pero que a este grupo de conspiranoicos la odian, que es No mires arriba, ¿no? Y ahí queda pues clarísimo, ¿no? Es una parodia de la estupidez humana, pero que era realmente genial. Y es tal cual como funciona en todo, ¿no? Y Avatar todavía no le he visto, estoy esperando que se vean un poco las colas para verla, pero entiendo pues que es un tema de conservación de el agua, el mar, la conciencia, ¿no? Pero para que te des cuenta cómo finalmente funcionan los grupos de poder y dicen, bueno, ahorita el tema del agua es un negocio, todo el mundo se preocupa por esto, vamos a hacer una película súper chévere, ¿no? Pero uno se da cuenta que en realidad es como un poco el famoso greenwashing, ¿no? En la conciencia, ¿qué tanto lo tienen? Porque ¿dónde hacen la presentación de esta película al mundo? ¿Dónde hacen la inauguración de esta película? La hacen en Japón, en un acuario marino, donde tienen prisioneros delfines. Hay un documental maravilloso donde se muestra, no recuerdo ahorita el nombre, donde se muestra todo el tráfico que hay detrás de los delfines que son llevados a los delfinarios, a los acuarios para mostrarlos, ¿no? Y justamente estas matanzas, esta mafia están en Japón, donde capturan una gran cantidad de delfines, separan a algunos de ellos, los más jóvenes, fuertes, para los acuarios, los trauman a golpes, los convencen de que son mascotas, mientras todo el resto se van pues a la comida, ¿no? Entonces, y esta gente no se le ocurre otra idea que ir a hacer su película de conservación marina a un acuario donde tienen justamente delfines que vienen de este negocio tan terrible, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de sinceridad hay o finalmente solamente es un negocio? Entonces, ahí nos damos cuenta un poco cómo funcionamos los humanos, ¿no? Entonces, ya no recuerdo para dónde iba la pregunta. Si estos espacios comunicacionales, documentales, películas pueden ayudar a Sí. visibilizar o a sentirnos más cercanos. Mira, lo que dijo Francisco es algo totalmente cierto y nos da indicios de un problema que tenemos en el país. Eh, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero una gran parte de la población es consciente de que tenemos la Amazonía, que hay que cuidar los bosques, que el oxígeno, que el agua, ¿no? Etcétera, ¿no? Los Andes, los alimentos, las chacras, etcétera. Pero cuando en general todos los peruanos pensamos en el mar, decimos la playa o el cevichito, ¿no? ¿Y qué es lo que nos enseñan en los colegios? En gran parte de los colegios, especialmente en los colegios públicos, nos hablan de las riquezas del mar peruano, de la pesquería, que somos orgullo en el mundo, porque somos el único país que ha pescado 12 millones de toneladas de una sola especie de pez, que en realidad debería ser una vergüenza nacional y enseñarse así, pero no, sigue siendo motivo de orgullo, y que la pesca y la pesca y la pesca. Entonces nosotros crecemos pensando que el mar es una despensa de alimentos, que tenemos un mar inagotable y que sirve para eso, ¿no? No tenemos conciencia de que hay especies amenazadas, que hay especies endémicas, que hay pececitos pues, que se enamoran haciendo bailes durante toda una semana para convencer a la hembra de hacer un nidito y poner sus huevitos, y donde los machos después cuidan a estas larvitas hasta que nacen, ¿no? O sea, hay un desconocimiento de la belleza, la riqueza, la diversidad del mar, pero realmente asombroso, ¿no? Y a pesar, por ejemplo, Francisco, pues es una persona bien educada, de una gran inteligencia, que lee muchísimo, que ha viajado, y aún así, cuando por primera vez entra al agua con una máscara, se da cuenta que lo que está viendo, pues nadie se lo ha contado. ¿Te das cuenta? Entonces, si él con todos sus estudios y todas sus capacidades tampoco lo sabía, es que tenemos un problema de raíz, de educación desde las bases, de quitarnos ya esa idea de país pesquero, porque como te digo, ni siquiera ya podemos abastecer nuestro propio mercado. O sea, ya esa leyenda ya fue. Y empezar a pensar pues en conservación, ¿no?
Mira, estamos hablando que no tenemos un área marina protegida real. Más lejos y casi imposible está tener un santuario nacional, un parque marino, donde nadie capture nadie, como existe en un montón de países del mundo, ¿no? O sea, un área marina protegida de no tocar, no take, ¿no es cierto? Ahora uno dice, no, esos son los países ricos que no necesitan la pesquería y por eso hacen, eso es, o sea, decir eso es una ignorancia, pero brutal. Un país que no tiene áreas naturales protegidas de ese tipo, aunque sean pequeñas, lo que ocurre es que nos vamos a cargar, vamos a matar a todos los reproductores y vamos a llevar siempre las especies al límite. Un área marina protegida no tiene que ser grande, pequeña, donde no se tocan los recursos, no es como piensan a veces o como se lo venden a los pescadores, que es para que los ricos vayan a bucear y ver, o los hoteles, o el turismo, o los petroleros, todo lo cuentan, ¿no? Es justamente para proteger a los reproductores, para que de ahí salgan a las zonas pesqueras, donde puedan ser capturados, pero más importante aún, que esos reproductores se reproduzcan y esos huevos y larvas sean llevados por las corrientes marinas a otros sectores para repoblar. Si no tenemos reproductores o van disminuyendo cada vez más, pues va a haber menos reproducción. Y así es simple. Para eso se crean las áreas naturales protegidas, ¿no? En el Perú no tenemos. Entonces, regresando a lo de los documentales, sí, los documentales, los libros, las revistas, o sea, todo lo que se puede hacer para mostrar lo que es el mar peruano, pues es fundamental. Debería de ser política nacional del Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos años una editorial me convocó para hacer un libro para niños sobre el mar peruano, pero más que todo sobre la diversidad de los animales del mar peruano, ¿no? Y escribí un libro que se llama Misteriosos Animales del Mar Peruano, que entró, había un concurso del Ministerio de Educación de diferentes temas para que sean parte de libros del plan lector del Estado, ¿no? Entonces pagaron poquísimo, pero no me importaba, porque decía, por fin tenemos la oportunidad de mostrar el mar peruano a los niños de todo el país, ¿no es cierto? Entonces se hizo el libro, entraron a concurso, ganaron un montón de otros temas terrestres, pero este libro, a pesar de ser único en su tipo, el Ministerio de Educación consideró que no era de los más importantes y fue descartado, ¿no? Entonces, finalmente, el libro fue comprado por colegios particulares para que sean parte de su plan lector, pero no se consiguió lo que queríamos, que era que llegue a todo el país, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, esta tara que tenemos de país pesquero viene desde los ministerios de las cabezas, ¿no? Esperemos pues que ahora los centennials, ¿no? O los jóvenes del bicentenario lleguen al poder ya con otras ideas, ¿no? Pero mientras los dinosaurios están ahí, la cosa está bien difícil, ¿no? Por eso nos toca a nosotros como personas individuales, como instituciones, ONGs, tratar de sacar el mayor número posible de estas publicaciones, de estos documentales, para que justamente sirva al objetivo, ¿no? Ojalá que podamos seguir haciéndolo. Igual tiene un costo, ¿no? Que no podemos asumirlo tampoco nosotros mismos, o sea, tenemos que trabajar, ¿no? Me estaba poniendo a pensar, Yuri, en alumnos en escuelas de los Andes, escuelas de la Amazonía, recibiendo estos libros y conociendo sobre, no sé, el mero murique, que es un animal fabuloso y que puede llegar a pesar 80, 100 kilos, y que claro, cuando platicas con los pescadores te cuentan que hace años no sacan un mero murique de estas dimensiones y que alguien pues pesque un mero de 10 kilos ya es todo un hito, ¿no? Porque estamos justamente arrasando con todos los reproductores y qué pena que al final no se llevó hacia adelante. Eh, Tocaste el tema de los centennials. Yo he tenido la suerte de ser predocente con chicos de estudios generales en la Católica y sí siento que el cambio generacional me da esperanza. Siento que
son chicos más despiertos, que tienen una conciencia ambiental mucho más lúcida, que su relación con el entorno es si bien más tecnológica, es mucho más, justamente por ser tecnológica, va al detalle y al estar buscando cómo funciona y cómo se interrelaciona con el otro factor y por qué es de ese color, cuál es su función, etcétera. ¿Qué mensaje les darías a ellos? ¿Qué libro que despertó en ti esas ganas de descubrir el mar les recomendarías? ¿Qué consejo les podrías dar? Ujú. Bien, mira, a mí me ha tocado ser profesor universitario de los millennials, ¿no? Y un poco también de los centennials, ¿no? Entonces, no voy a hablar mucho sobre los millennials porque se molestan mucho cada vez que comento, pero son factores generacionales, sociales bien peculiares, ¿no? Porque, o sea, obviamente hay gente excepcional en todos los grupos, pero por el volumen de esta gente excepcional es que un poquito se compara, ¿no? Y pues, este, no hace tantos años, había mucha apatía, poca participación, mucha dependencia de que otros hagan cosas por uno, no ofenderse porque las cosas no salen como uno espera. Y eso ha cambiado mucho con los centennials, ¿no? Entonces los centennials sí son proactivos, hacen políticas, se meten en todo, se asocian, generan información, son muy activos en las redes, en tema de conservación, de política, ahí están. Pero yo creo que está faltando algo fundamental, ¿no? Que, o sea, si ya lo comparan pues con los más viejitos, que también obviamente tenemos pues un montón de errores también generacionales, pero que lo que falta notoriamente es profundizar en los temas, ¿no? Se vive muy al pendiente de las redes sociales, del TikTok, de información rápida, cortita, mensajitos, pero muy pocos se especializan, muy pocos realmente generan nueva información, o sea, hay mucho activismo, pero no hay mucha generación de nuevos conocimientos, de profundizar, de leer, por ejemplo, no sé, antes cuando estudiamos en la universidad, los cursos, cada curso, teníamos que leernos unos libros gigantescos y súper técnicos, complejísimos, y a ese nivel era al que avanzábamos, ¿no? En cambio, ahora, pues, justamente por la velocidad con la que se obtiene información del Internet y en resúmenes en cortitos, muy pocos jóvenes tienen la capacidad de poder leer este tipo de libros, concentrarse, profundizar, ¿no? Entonces, va todo en resúmenes, y eso está generando a futuro también un problema porque cuánta gente especializada vamos a tener, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer conservación, o sea, de hecho hay chicos que están haciendo trabajos de investigación formidables, pero en volumen no son tantos, como debería haber, además, habiendo tanta información y tantos recursos tecnológicos, ¿no? Ahora, si yo le tengo miedo al mar y no quiero bucear y me da claustrofobia, pues hay unos drones subacuáticos que cuestan $1.500, que con un proyecto pues, es facilísimo tener, que tú puedes hacer investigación submarina sin mojarte de una embarcación, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer que antes eran impensables, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, lo que se necesita es profundizar, hacerse más técnicos, generar conocimientos. O sea, si yo quiero proteger algo, tengo que tener información. No solamente es información pasada de cuando se hacía investigación, sino generar nuevos datos, nuevas investigaciones, porque además, en un mundo tan cambiante como el mar, esta información va haciéndose obsoleta muy rápido. Las comunidades biológicas descritas hace 10 o 20 años son muy diferentes a las que vemos ahora en el mar, ¿no? Entonces, ya pues, o sea, cuando yo busco, por ejemplo, busco para hacer un trabajo de investigación, un proyecto, que tengan conocimientos en taxonomía, en ecología. No en ecología, ay, qué lindo, yo protejo a los animalitos. No, eso no es ecología, ¿no? O sea, en ecología quiero decir en programas estadísticos para analizar datos, entender, comprender
estos datos, compararlo con lo que nosotros estamos obteniendo en el campo. O sea, son temas bien específicos, y cuando busco información, son 4, 5, 6 colegas que son los de siempre, varios de ellos jóvenes, muy jóvenes, pero son poquísimos, ¿no? Entonces, buzos hay un montón, pero que se van a pasear al mar y a tomarse selfies, ¿no? Pero que hagan investigación, que sepan, o sea, son pocos, ¿no? Entonces, o sea, ahora hay biólogos marinos, tenemos ya carreras, hay gente a montones que bucea. En mi época, todos los buzos, todos eran cazadores submarinos. Yo era el único lobo que andaba con mi frasquito haciendo investigación, y un amigo de Arequipa también. Después todos eran cazadores submarinos, ¿no? Ahora tenemos miles de buzos, incluso biólogos que son buzos, pero no, buzos que no son depredadores, pero ¿cuántos hacen investigación? ¿No? Entonces, te das cuenta, o sea, antes, a pesar de que no habían estas carreras, había más gente en investigación submarina que la que tal vez hay ahora, ¿no? Cuando después esto se ha quintuplicado o más en los recursos. Entonces, falta por ahí enderezar algunas cosas. Y Yuri, como pregunta final y agradeciéndole por el tiempo, justo al inicio conversábamos sobre el diagnóstico de la situación de la pesca, eh, la posible solución que debe partir, y justo ahora mencionaba sobre la dificultad de los millennials que tenemos en la generación de conocimiento, o en cantidad principalmente, y probablemente también en calidad. Eh, Profundizar. Profundizar. Y justo conectar esos dos puntos, porque recuerdo, y voy a citar a Harari, que justamente señalaba que los científicos y académicos tenemos o tendremos la obligación de involucrarnos en el ámbito político, porque cada vez los problemas del mundo estarán vinculados al progreso tecnológico y al entendimiento científico. Eh, ¿Cómo podría reflexionar eso de cara a los millennials y también a los centennials, ¿no? Porque justamente hace Claro. poco leía que estos contratos de Estados Unidos y del Reino Unido, de que los millennials somos, o sea, somos más progresistas a nivel personal que las otras generaciones. Esa La reflexión gente para, de para menos los de millennials 40, está de útil. menos de 35, incluso para atrás, o sea, ya vienen con conocimientos totalmente diferentes. Ha calado mucho las campañas internacionales de conservación, la gente se está involucrando, pero si lo vemos como país, en realidad incluso es un grupo pequeñísimo, ¿no? O sea, cuando hay conferencias, cuando hay eventos, o sea, yo veo siempre las 300 personas que siempre son las mismas que están ahí en una ciudad pues, de 8 millones de personas, ¿no? O sea, ¿cuántos? O sea, no nos dejemos engañar del entorno que nosotros conocemos, ¿no? Entonces falta. Ahora, si nosotros vemos pues lo que está ocurriendo en el país, estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Cada vez son menos los técnicos, los científicos, los que saben, los que están en las instituciones, ¿no? Y cada vez vamos retrocediendo, y no solamente son políticos, sino que son mafias, son grupos organizados para poder hacer el país los que están tomando las riendas. Entonces, estamos esperando nosotros ya los más viejitos ansiosamente que ustedes crezcan un poco más, y ya no individualmente, porque ahorita el que se atreve individualmente, la hiena se lo comen, pero cuando ya se entren estas nuevas la política, las instituciones, las cosas recién van a poder cambiar en el país, ¿no? Las esperanzas están en ustedes, ¿no? O sea, nosotros como que ya nos estamos cansando un poco y desanimándonos de todo lo que se ve, pero la cosa tiene que ser masiva, y ustedes ya vienen, ¿no? Ya se están preparando. Ustedes son un ejemplo clarísimo sigan haciendo lo que están haciendo, que está súper bien, pero sobre todo involucren a más gente, que eso es lo que está faltando. Bueno, muchísimas gracias, Yuri, por tu tiempo. Han sido mensajes y una charla de mucho conocimiento que personalmente me deja muchas preguntas. Ahora estoy leyendo un libro bien chévere que se llama El descubrimiento de la naturaleza, que aborda justamente el mundo de Humboldt, y estoy fascinado. Creo que voy a hacer el récord
comérmelo antes de fin de año, si se puede. Me queda un día todavía. Y nada, Yuri, en verdad, un placer platicar contigo. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Milagros Montes, presentadora de Estación Climática. No se pierdan de nuestra próxima parada con alta dosis de conciencia verde.